Bienvenidos a Oposiciones de Educación. Yo soy Diego, maestro, profesor y preparador de oposiciones. Y vamos a preparar nuestra mente, vamos a preparar nuestro hábito opositor, nuestro cuerpo para el día del examen, porque este podcast se titula ¿Cómo llegar al día del examen? Y esto viene porque llevo días ya pensando en cuando yo me preparaba. Yo antes competía en una disciplina que se llamaba powerlifting, que simplemente se trata de levantar bastante peso y por lo tanto tienes que hacer un entrenamiento para llegar al día de la competición en tus mejores condiciones. Y por así decirlo, yo programaba, yo planificaba, de hecho muchas de las ideas que llevo a cabo en mis opositores o que predico aquí dentro del podcast y de las distintas tutorías y de los distintos cursos, vienen dadas también por el entrenamiento y por la programación y planificación del entrenamiento. Y es algo que quiero que tengáis presente para llegar en las mejores condiciones al día del examen. Creo que se puede transferir en ese aspecto. Así que os voy a hacer una serie de recomendaciones para que toda esta gente que se prepara para, pues ahora tiene el examen en un par de semanas o en 3 semanas, lleguéis a tope y os acordéis de que lo que interesa es llegar en plenitud y con la motivación alta, no llegar derruidos y derrumbados. Como digo, bueno, antes de todo, ayer hice un webinar sobre las funciones ejecutivas en el aula, creo que me quedó bastante chulo, y donde también presentaba mi curso de metodologías activas. Todo esto os lo dejo en las notas del programa, si de verdad queréis un cambio a la hora de programar, si de verdad queréis un cambio a la hora de aplicar las metodologías del siglo XXI e innovar, pero innovar desde la base teórica y teniendo muchos ejemplos para llevarlo al aula, pues echar un vistazo al curso. Ya sabéis, en las notas del programa o en mi Instagram tenéis toda la información. Dicho esto, vamos a hacer esa preparación de, de llegar al día del examen en las mejores condiciones. Como digo, yo competía y llevaba una programación que se llama en ondulación o por olas de intensidad, para que más o menos una semana previa al gran día eh, tenía un pico de intensidad, es decir, como que levantaba mucho peso a pocas repeticiones, por así decirlo, se, se asemejaba mucho a lo que me iba a encontrar el día de la competición, ya tocaba pesos muy cercanos al día de la competición y luego ya tenía unos 4, 5 días, 6 días previos a la competición donde prácticamente no entrenaba o entrenaba de una forma muy liviana y muy básica para recordar el movimiento, porque todo el trabajo ya estaba hecho. Y esto es lo que os pido, esto es lo que quiero que os llevéis de la programación del entrenamiento, o en este caso de la programación de las competiciones. Y es que ahora son semanas, si te examinas, pongamos un ejemplo, el 19, el 21, el 23, son semanas para alcanzar pico de intensidad en cuanto a horas, hacer pico de intensidad en cuanto a simulacros que se parezcan mucho a las condiciones reales de examen que te vas a encontrar, que repliques lo que te vayas a encontrar, que incluso entrenes por encima con handicap en el sentido de hago un examen de 2 horas, pues voy a intentar hacer un examen de 2 horas y media, incluso de 3 horas, para verme cómo estoy en ese tiempo, para mejorar mi capacidad de redacción, mi capacidad de improvisación, mi capacidad de hilar ideas. Pues es momento, porque aún te quedan 2 semanas o incluso 3 semanas. Pero conforme se acerque esa fecha del examen, por un lado hemos de bajar la intensidad, es decir, ya no tendría tanto sentido bajo el papel, ¿eh? Yo soy el primero que luego cuando opositó la semana de antes me maté a estudiar, pero os digo, si vais bien preparados, lo ideal sería que esos 5 o 6 días previos tampoco os metieseis un arreón de intentar cambiar el mundo, de hacer la programación entera, de hacer 700 supuestos, porque todo esto, visto a largo plazo, os va a hacer estar condicionados a nivel de cansancio. Y al día de las oposiciones hemos de llegar pletóricos y motivados. Esos días previos, esa semana previa, esos 10 días previos, tienes que estar motivado, tienes que visualizar lo que te vas a encontrar el día del examen, tienes que visualizar lo que vas a hacer en el pasillo, cómo vas a encarar el tema, cómo vas a disfrutar incluso estos últimos días, cómo te vas a hacer grande. El trabajo está hecho y vas a seguir trabajando, pero
necesitas también disfrutar el proceso, poner el foco en todo aquello que le vas a aportar. Lo que dijimos, ante un examen difícil, no rendirte y crear el pico de intensidad 5, 6, 7, 8, 9 días antes. El pico de intensidad puede ser 2 o 3 días seguidos haciendo simulacros. 4 o 5 días antes del examen sería como mi último simulacro que haría y luego ya me enfocaría en hacer repasos. Pues si tengo todo el día para estudiar o tengo 6 horas, pues hacer repasos de las propuestas prácticas que voy a poner en cada tema, como un estudio mucho más tranquilo, no con esa intensidad de necesito sacar 30 temas cada día, darle 8 vueltas al temario, porque ni vais a tener la sensación de control, ni vais a llegar motivados al día del examen. Y a una oposición, tanto en el tema, en el supuesto práctico, si ahora os toca la programación, tenéis que estar muy, pero que muy motivados. Tenéis que levantaros y cambiando vuestra fisionomía al decir que sí, que vais a hacer un buen papel, que vais a encarar una buena introducción, que vais a aportar todo lo que tenéis, que habéis trabajado y tenéis bibliografía potente, tenéis citas chulas que vais a meter sí o sí, que vais a relacionar cada uno de los puntos con aplicación práctica, que vais a contestar lo que se os pide, que vais a mostrar vuestra perspectiva docente. Y para eso, como digo, hemos de preparar estas semanas. Imaginaos que nos quedan 3 semanas. Las 2 semanas previas al examen alcanzaría mi pico de intensidad, como el culmen en cuanto a horas de estudio. Si vengo haciendo unas 6, 7 horas, quizá esas 2 semanas previas es para alcanzar picos de 8, 9, 10 horas. Teniendo muy claro que ese pico de horas vamos a tener descansos. Si hago eso de lunes a viernes, no descuidemos el descanso de un día entero o incluso de 2 tardes, que puede ser más fructífero. Pues descanso el sábado por la tarde y el domingo por la mañana. Y retomo el domingo por la tarde, por ejemplo. Pero ese sería el culmen. Y a 5, 6, 7 días sería como el examen que te vayas a encontrar, un simulacro real a nivel de temperatura, a nivel de horario, a nivel de cómo lo vayas a hacer el día del examen, y luego ya un repaso más distendido y estructurar muy bien las ideas, mirar en el calendario las vacaciones que te vas a pegar porque vas a hacer un gran papel. Pero repítetelo una y otra vez. Vas a hacer un gran papel, vas a demostrar la clase de docente que eres, la clase de opositor resiliente, que a pesar de esas dudas, a pesar de esa inquietud emocional y esos desequilibrios, vas a tirar hacia adelante. Porque esta recta final toca demostrar quiénes somos y toca demostrar esa valía. Y ese punto de nivel que demuestras y esa valía que la pones en un ritmo medio o digamos en un estándar, te va a servir para los proyectos que vengan después. Vais a tener el lunes una entrevista muy chula que le he hecho a Vichy Teacher, a Loreto, y hablaba de su mentalidad precisamente, de cómo siempre ha tenido una constancia absoluta eh, y a pesar de esa emocionalidad, esos momentos críticos, ella tenía muy presente que esto es un juego serio y que tenía que basarse en sus sistemas y en su trabajo. Y como había practicado y había entrenado mucho, a pesar de los momentos críticos, le tocaba dar ese do de pecho. Así que es lo que os pido. Llegar pletóricos al día del examen, llegar con ganas, a pesar de que los simulacros, a pesar de que los días antes no hayan ido tan bien como esperáis, porque nunca van a ir tan bien como esperáis. Vuestra situación de control absoluto sería que clavaseis el examen al 100% y tampoco tenéis la percepción que clavando el examen al 100% de que tengáis sea un 10, porque no se sabe cómo lo vas a hacer el día del examen. Entonces tampoco se puede sacar conclusiones de lo que te pasa la semana de antes, las 2 semanas o las 3 semanas. Mi último simulacro previo al examen no fue de mis mejores y luego saqué un 10 en el tema. Imaginaros que me empiezo a creer que ese simulacro iba a condicionar, iba a determinar lo que iba a hacer. Pues eso mismo. Grandes, a por el examen, a por un día más, a por una semana más, disfrutad del fin de semana y lo dicho, cualquier cosa me podéis encontrar en instagram.com/preparadoredufis y echar un vistazo a mi curso de metodologías activas, que creo mucho en él y por eso estoy siendo tan pesado. Un abrazo.